Ayer estuve tocando en directo en Ciudad Real. No grabé nada porque estaba con muchas cosas liado, pero sí se me ocurre hacer este vídeo porque ya no soy profesional, digamos, o ya no me dedico a la música. Me parece un buen tema, aunque también sea un poco hablar de mí. Así que voy a sentarme aquí, a pesar de que hace bastante frío, pero yo creo que lo vamos a superar. Dentro vídeo. Bueno, este canal que va de viajes, pero que también va de actualidad, pero que también va de mis propias opiniones, yo creo que tiene mucho sentido que se hable de mí. Porque al fin y al cabo, por algo es mi canal, vamos a llamarlo el principal. Así que hoy me toca un poco eso, hablar un poco de mí. Ayer estuve a punto de llevarme la cámara y de coger y de enseñaros por dentro cómo es mi experiencia, cómo era mi experiencia haciendo una sustitución o tocando en directo con un grupo. Lo que pasa es que al final decidí no hacerlo porque me parecía como que después de todo, es decir, después, con todo el estrés del propio concierto y tal, no sabía yo si me iba a sentirme bien también grabando, intentando buscar cosas para grabar y demás. Así que al final, a última hora, decidí que no lo iba a hacer. No descarto hacerlo en otro momento. Quizás es un vídeo que quizás tengo que hacer en algún momento, porque al final la música ha formado parte de mi vida durante muchos años. Hasta que quizás cuando llegó la pandemia, quizás un poquito antes tenía esa sensación. A ver, poniendo en contexto, tampoco quiero hacer esto muy largo, pero sí que hay que poner en contexto. Yo me he dedicado a la música pues prácticamente, digamos, de forma completa a la música, es decir, que todos mis ingresos venían de la música. Pues a lo mejor estoy calculando así, pues a lo mejor unos 12 años, una cosa así. Lo que yo considero que no está mal, porque realmente es un mundo muy complicado, ¿no? Cuando llegó la pandemia, antes de llegar a la pandemia ya tenía un poquito la idea de que quizás tenía que buscarme ciertos otros caminos, ¿no? Y hay muchas razones de eso, ¿no? Y sí me apetece como enumerar esas razones que no dejan de ser razones personales, pero que también yo creo que dicen mucho de cómo es este mundillo, ¿no? La primera, y de cómo soy yo también, por supuesto. La primera es la sensación de que no controlas nada. Es decir, cuando solamente vives de dar conciertos o incluso de dar clases también, como era mi caso, yo tenía la sensación de que no controlaba mi tiempo, de que no controlaba cuándo me salían conciertos, cuándo tenía que tocar o cuándo no. E incluso tampoco podía controlar realmente cuáles eran mis horarios, ¿no? Tenía mis clases y tenía que ser en el horario que yo pudiera ofrecer en función de los huecos disponibles, del espacio de tiempo disponible a cada persona. Y yo creo que eso me hacía sentirme también un poco... A ver, es una cosa obvia, ¿no? Es decir, al final es un mundo en el que no controlas siempre cuándo te van a contratar para tocar en directo, ¿no? Y más si a eso le añades la necesidad, que es verdad, ¿no? Que en este mundo, a no ser de que seas pues el músico de, no sé, vamos a poner a quien quiera, famoso que sea, y yo creo que ni siquiera con eso te puede dar para poder trabajar en un único proyecto, sino que tienes que hacerlo con muchos proyectos de versiones de distinta forma. He hecho muchos años orquesta,
que te vas por los pueblos de España en fiestas, tocando todas las muchas noches en verano, ¿no? Una experiencia que yo siempre he dicho que es una experiencia que tienes que pasar porque te curte mucho como músico. Te hace, primero, te fuerza a tocar cosas que no te planteas tocar, lo cual es algo muy interesante, y luego te hace aprender a reaccionar cuando las cosas no están tan bien. Es decir, si estás tocando muchos días seguidos, es posible que un día estés muy cansado, y es posible también, que a mí me ha pasado, que incluso un día no te sientas con fuerzas porque a lo mejor estás enfermo, porque has cogido frío el día anterior, o porque ha fallado algo técnico, que eso también pasa, ¿no? Entonces, la manera en cómo reaccionas ante todo ese tipo de cosas te hace aprender mucho, ya no solamente a nivel musical, sino a nivel a nivel personal, a nivel de cómo reaccionas ante esos elementos, ¿no? Y luego realmente era algo muy bonito, porque al final, oye, pues estás tocando y estás en fiestas y estás siempre delante de gente que se lo está pasando muy bien, y te hace como valorar las cosas de otra manera, ¿no? Pero luego viene la cuestión del tiempo, ¿no? Que la cuestión del tiempo al final también es importante, ¿no? El cómo distribuyes tu tiempo, el cómo llega la época de buen tiempo, y parece que como tienes que renunciar a todo lo que tú quisieras hacer, ¿no? Que yo creo que fue una de las cosas que también me marcó en esos últimos años, ¿no? Es verdad que yo la orquesta la dejé por un proyecto que había muchas expectativas, pero que luego no se cumplieron, y esa es otra de las razones. Es decir, hay muchas veces que tienes que empezar desde cero para proyectos donde no vas a controlar nada, que fue otra de las cosas que a mí me ocurrió. Entonces, al final llegó a la conclusión de que si bien es bonito tocar, y yo ayer, por ejemplo, me lo pasé bastante bien, porque al final tienes la sensación de estar haciendo algo distinto, tienes la sensación de estar haciendo algo que va a decir que no puede hacer, o que puede no hacer cualquiera, pero es mentira. Realmente tocar un instrumento, el bajo en mi caso, lo puede hacer cualquiera. Yo estoy convencido, y lo he visto y lo he comprobado en mis propias carnes, porque me he pasado muchos de esos 12 años que os digo también dando clases a gente. Es decir, por mis manos, entre comillas, también ha pasado mucha gente, y he visto gente que tenía mucho talento, y he visto gente que también tenía muy poco talento, pero también ganas de poder hacerlo, y al final han hecho sus cosas. Mejor, peor, de una forma más modesta, de una forma menos modesta, lo que queráis, pero al final la música se trata simplemente de coger un instrumento y tocar notas, y de tocarlas de la manera con más alma posible, que al final se trata de eso, solamente de eso. No sé, quería un poco hacer un vídeo hoy un poco más reflexivo sobre mí, y que también un poco, pues, que alguien que a lo mejor esté viendo esto pueda pensar algo sobre la música, si está en ese momento, pues que sepa que aunque sea un sueño, siempre hay muchos peros y muchas cosas buenas, ¿no? Pero lo que en mi caso yo valoro más en este momento de la vida es tener el control sobre mi tiempo, el control sobre lo que quiero hacer, el control sobre la situación geográfica donde quiero estar, que me parece que eso gana a cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Ayer lo estaba pensando, además, al volver. Estaba pensando en cómo han cambiado la ilusión que yo tenía cuando viajaba para tocar hace unos años, a cómo tengo la ilusión de viajar ahora, ¿no? Cómo han cambiado. Pero realmente
al final yo creo que forma parte de lo mismo. Antes me hacía ilusión viajar, yo qué sé, a Barcelona, viajar a Valladolid, que fui mucho en una época. Simplemente por eso, porque tenía magia el viaje, porque ibas a ir a algún sitio a hacer una actividad, ¿no? Vale, pues eso, ese germen, al final es lo que estamos viendo con este canal ahora mismo, ¿no? Que la pasión de viajar, de encontrar, o de simplemente coger un avión, o coger un autobús, o coger un coche, o coger lo que sea, el medio de transporte que sea, esa pasión ha ganado a todo lo demás, ¿no? Y es un poquito las razones, ¿no? O por lo menos mis razones, porque cada uno tendrá unas razones para tomar una u otra decisión. Y esto es lo bueno, y esto es lo que más yo creo que nos puede enseñar la vida, que es que cada uno tenemos unas razones para tomar decisiones, y que muchas veces nos vamos a sorprender, o nos vamos a terminar sorprendiendo por las decisiones que terminamos tomando. Y yo creo que no hay que tener miedo a ese tipo de decisiones, por mucho que hayas tenido una pasión increíble por esa actividad. Si sientes que tienes que cambiar algo, cámbialo, no importa, es más, debes hacerlo, porque al final solamente tenemos una vida, y si la malgastamos una milésima parte de la misma haciendo algo que ya nos ha dejado de llenar, pues no merece la pena, ¿no? Ojo, que digo esto, y que lo que digo en mi caso es que, oye, a mí sí que me apetece seguir haciendo de vez en cuando algunas sustituciones como la de ayer, y ojalá, no sé, a ver si un día de estos, que haga una de estas, pues pueda hacer un vídeo contando y mostrando también un poquito la experiencia, que creo que puede ser algo divertido para hacer también aquí en este canal. Yo creo que nada más. Evidentemente yo de esto puedo disertar durante horas y horas y hablar de esto durante horas, pero creo que lo voy a dejar aquí, y creo que como vídeo dando un poquito mi opinión para hoy está bien. Ya mañana más, aunque mañana creo, a ver si me da tiempo a subir el vídeo del siguiente viaje que tengo pendiente subir. Lo veremos. Si no lo subo mañana martes, lo subo el miércoles. Está disponible uno de esos 2 días. Nada más. Suscríbete, déjame abajo en la caja de comentarios qué piensas un poquito de todo esto, si te has visto en una parecida o no, si eres músico y compartes mi opinión o quizás no te importa esa falta de control geográfico, o esa falta de control del tiempo, pero a mí llegó un punto que sí me importó, y esa es la razón. Nada más que esa. Como digo siempre, ayúdame con este proyecto, y por supuesto nos vamos a ver dentro de muy poco. Lo dicho, adiós.